Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Única Claretiana, estamos cursando sexto semestre en Trabajo Social. Vamos a tratar el tema sobre las comunidades. Nuestro grupo está conformado por Zulderiani Meneses y Magda Rocío César Zinega. A continuación vamos a presentar los temas a tratar. Los temas a tratar son perfiles, roles, funciones y campos de actuación en el trabajo social comunitario. El trabajo social desde el medio rural se identifica por la relación que tienen los grupos humanos con la tierra, teniendo en cuenta que a partir de ello influyen factores sociales, históricos, económicos, políticos y demográficos, de modo que se personalicen desde su espacio rural. Desde las concepciones antropológicas, en unos estudios realizados por el doctor Robert Reed, quien dimensiona como característica del campesinado con la siguiente frase: su dependencia en términos económicos, políticos y sociales es una necesidad global. De acuerdo a lo expuesto por el autor Robert Reed, se confiere que el campesinado tiene una capacidad más amplia en los sistemas sociales, ya que se caracterizan por tener mayor participación y autonomía, teniendo en cuenta la totalidad parcial en su dependencia desde todos sus aspectos. A partir de lo que plantea el profesor Sodor Sam en referencia al campesinado ruso, lo cual expone acerca de la comuna, la cual es considerada como un grupo de humanos con base territorial unidos por lazos de interrelación sociales, de independencia por un sistema integrado de normas y valores aceptados y por la percepción de sus diferencias con respecto al resto de los grupos configurados sobre las líneas semejantes. Según lo planteado por este autor, se concibe al campesinado como una realidad estrechamente compleja a la que plantea el autor Sevilla Guzmán desde los antecedentes del pensamiento agrario español, lo cual se indagan a partir del siglo XIX. Desde este contexto social, propiciando la lucha por el triunfo del liberalismo que se desarrolla desde la gran capacidad intelectual de los individuos. La comunidad en el medio rural para el Estado ha sido concebida como un fenómeno complejo desde una dimensión social. La intervención en trabajo social desde el medio rural se ha venido realizando como una actuación profesional a partir de los años 70, puesto que la sociología nace como un modelo de intervención de forma que se desarrollaba de manera no tan profunda como cuando nace de forma intensiva para los años 80, ya que la evolución de los cambios sociales en los avances tecnológicos requieren de nuevas posturas de intervención. En la actualidad, el trabajo social en el medio rural se considera indispensable la intervención, puesto que se perciben más fenómenos sociales como la exclusión, los paros, el daño ecológico, la urbanización de la vida rural y la política agraria europea. De este modo, el profesional en trabajo social debe actuar de manera a la cual le permite conocer el fenómeno rural, organizando la comunidad a través de asociaciones que sean propias, informando y orientando con veracidad sin crear dependencia, incitando a la utopía para conseguir un mundo mejor. Continuamos con la comunidad como espacio de participación. La participación ciudadana constituye un elemento esencial para el trabajador social, ya que permite conocer las formas posibles de expresar o transmitir a partir de cualquier circunstancia a la cual emergen las personas, teniendo en cuenta las posibles soluciones cuando se consideren necesarias
plantearlas. Según el autor Raswas, nos habla sobre las 5 condiciones sociológicas de la participación. Como primero tenemos el consenso, que es cuando se le delega el poder de participación. El segundo es libertades públicas. Se da la participación cuando están legalmente y constituidamente desde su propio criterio y opinión. La tercera, proximidad social, que es cuando se mide el grado de participación entre los ciudadanos y el poder. En la cuarta, como la formación e información, se desarrolla a partir de la educación cívica por medio de la circulación de la información, de noticias o transmisiones en una cumbre. Y la quinta, que es el mando de responsable, que es cuando la participación se le concede a una sola persona. Según el autor Giner de Grado, participar es de gran importancia, ya que permite comunicar, informar, notificar, intervenir, actuar, recibir información, compartir, asociarse y cooperar en algo. A continuación, el tema que vamos a tratar es trabajo social comunitario en el medio urbano. Entonces, para ello tenemos algunos conceptos como, nos dice la teoría, dice, del concepto de la ciudad al concepto de urbanización se inicia el devenir de la historia a través de la revolución industrial. Entonces, nos dice que a través de la revolución industrial fue que se conformaron el concepto de urbanización. Se apoya a la concentración humana de las ciudades por crecimiento económico y se vuelve un centro de producción. Se inicia un descenso de mortalidad. Definir la ciudad es complejo. Entonces, para este autor nos dice que definir la ciudad es muy complejo porque las ciudades se pueden acentuar en cualquier del medio ambiente. Para ello, pues, sale la teoría sobre la teoría hidráulica, ¿no? Entonces nos dice que se pueden conformar ciudades urbanas, ya sea en las orillas del río, ya sea en una urbanización, de acuerdo a la organización y a la necesidad que tengan las comunidades, se pueden organizar y hacer asentamientos y por ende se va creando la ciudad. Entonces, dice, por ejemplo, nos dice que se pueden producir avances médicos y otros servicios. Entonces, dice que de acuerdo a cómo las ciudades vayan avanzando, se vayan creando, asimismo tienen beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los servicios médicos, los servicios digámoslo, de servicios públicos. Entonces, ya que en la ciudad se caracteriza de la ciudad rural a la ciudad urbana, porque en la ciudad urbana pues contamos con estos servicios, ¿no? Con los que ya mencionados. Para ello nos dice que hay ciudades que han crecido por el aumento demográfico, como ocurre en el tercer mundo. Pues para esto es muy notorio y lo estamos viviendo, que en el tercer mundo pues estamos nosotros, ¿no? Y en este caso pues el aumento demográfico es demasiado, diríamos así, pues caso Colombia, ¿no? Que es un país muy pequeño que está habitado por 47.000 habitantes. Está también la sobrepoblación en África, ¿no? Donde las cuales pues hay mucha, digámoslo así, desigualdad social y por ello pues se han clasificado en zonas. Entonces hay 4 zonas. En las 4 zonas está la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Cada una de ellas tiene sus diferentes caracterizaciones. La zona 1 nos habla que esta zona se encuentran los centros comerciales, los bancos y más relaciones humanas. Pues ella es muy clave, ¿no? Dice, cuando nos habla de zonas comerciales, por ende pues toda la sociedad, todos tenemos que hacer nuestros gastos, nuestras compras, bueno, ya sean pagos públicos. Entonces tenemos que de los barrios
desplazarnos a los centros de los pueblos para poder hacer nuestras necesidades. Por eso nos habla que es una zona de más relaciones humanas, porque ahí no se clasifican los estratos. Todo el mundo tenemos que hacer nuestras compras, llámese estrato 1, estrato 2, estrato 3, todos. O sea, en esta zona todos seríamos iguales porque todos tenemos que recibir beneficios, tanto las zonas bancarias o los centros comerciales o digámosle el comercio, como la comunidad en general. La zona 2 es la ubicación de residencias degradadas. Pues según esto nos dice que la zona 2 se ubican pues degradadas, nos da a decir pues que son zonas en un mal confort, digamos así, que no están en su buen hábito para la comunidad. Llámese relaciones humanas, llámese contexto ambiental, llámese contexto político, llámese contexto habitual, pues la palabra degradada nos da mucho pues de qué decir, ¿cierto? En la zona 3, esta zona nos habla de barrios donde se residen los obreros, pues para ello en este caso nos manifiesta que ya estas zonas se dividen o se conforman por barrios. En eso pues nos habla sobre que barrios donde residen los obreros, que únicamente en esta zona 3 habitan los obreros. En la zona 4 son zonas residenciales que se dividen por estratos sociales. Entonces, en esta zona ya comienza la famosa clasificación de estratos. Entonces comienza que el estrato 1, que el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4 y bueno, hasta el estrato 7. Entonces se comienzan a caracterizar por ese ende. Y pues como es muy conocido que los estratos, pues hombre, estrato 0, estrato 1, estrato 2, pues los que habitamos en estos estratos tenemos pues como digámoslo así, una calidad de vida no tan semejante a la de estratos 5, 6 y 7, que pues ellos tienen de todo a todo. En cambio, los que se habitan en los otros estratos, pues siempre hay algunas calamidades de diferentes índoles. Pues eso es lo que nos decía la teoría donde nace el círculo de la teoría, ¿no? Ahora nos dice el otro autor, el autor Hoyt, él rechaza totalmente esto. Dice, esta teoría dice que las ciudades se distribuyen a lo largo y ejes a lo largo de las vías principales. Para esta teoría es totalmente diferente a la teoría del círculo, porque la teoría del círculo nos habla de 4 fases, donde cada una tiene su caracterización, pero según el autor totalmente rechazada. Dice que las ciudades se distribuyen a lo largo y a lo eje de las vías principales. Pues esto, digámoslo así, tiene su contexto, ¿no? Con ese autor, porque si nos ubicamos cuando vamos viajando, todas los pueblos, las ciudades, bueno, municipios, llámese, todas tienen un eje central, porque pues, por ejemplo, si uno va a desplazarse a una ciudad, de un pueblo a otro pueblo, usted debe coger el eje central y siempre las ciudades son extendidas hacia lo largo. Entonces, pues ahí está la controversia entre los dos autores. Isaac Tomás, este es otro gran escritor sobre la conformación de las ciudades urbanas. Dice, quien describe la importancia de las personas concretas que habitan en la ciudad. ¿Él qué nos quiere decir? Él nos dice cuál es la importancia de las personas que habitan o que están en el contexto de las ciudades. Y él recoge esta información sobre la labor que hicieron los trabajadores sociales. Para él esta información fue muy importante. ¿Por qué? Porque se recopiló sobre la etnografía acertada de los mundos sociales. Entonces, cabe resaltar que el trabajo social fue una base fundamental para Isaac Tomás, ¿no? Porque él hizo su trabajo a base de la recopilación que recogió sobre los trabajadores sociales.
Y los trabajadores sociales, ¿a qué se asemejan en ese punto? Donde crean las necesidades, donde ellos miran las necesidades del mundo social, llámese en cualquier contexto, religioso, académico, relaciones humanas, educación. Entonces ellos abarcan toda esa parte de las necesidades básicas que tiene la comunidad en general. Bueno, para esto el autor Fernando Terán nos da un gran aporte, ¿no? Hace una clasificación teórica a la evolución de las ciudades desde la revolución industrial. Entonces él nos dice que las ciudades se clasifican en 4 según la teoría, ¿no? Él nos dice que nos habla de la ciudad lineal, de la ciudad jardín, de la ciudad funcional y de la ciudad comunitaria. Entonces cada una de ellas tiene sus diferentes caracterizaciones, o digámoslo así, cada una de ellas se modifican a lo que al contexto que quiere darle el autor o la misma comunidad. Entonces la ciudad lineal nos dice que esta ciudad se caracteriza a nivel global, digámoslo así, o expansión de 500 metros, donde según el autor dice que ahí en esos 500 metros a lo ancho, ahí se pueden tener todas las necesidades que tiene la comunidad o la sociedad. Él ahí nos habla de trenes, nos habla de servicios públicos, bueno, por ese ende de cosas, digámoslo así. Entonces él dice que debe ser una ciudad lineal de esa forma. Pero en la ciudad jardín nos dan otra caracterización. Dice que la ciudad jardín quieren que esas ciudades se vuelvan estilo campo, o sea, donde ahí se puedan cultivar, como digámoslo, flores, porque nos habla mucho de las flores, nos hablan pues, digámoslo así, como del campo de labor, que sea ciudad, pero al mismo tiempo que se convierta en un campo, digámoslo, como decir, en un casco urbano. Pero pues eso es muy evidente que para esto pues no es posible. Si acaso pues en las ciudades o en los pueblos o en los municipios podemos encontrar como digámoslo las casas fincas, ¿no? Sí, las casas fincas o la casa quinta que le dicen, que son pues casas amplias que tienen su espacio de zona verde, quizás algunos tienen sus sembríos, pero pues no asemeja a que sea una ciudad jardín, no, porque pues eso sería algo que estaríamos como en contra, porque si bien podemos verlo, ya ahorita las ciudades prácticamente todas son edificadas. Entonces, ahora sí nos hablan sobre la ciudad funcional. La ciudad funcional, esta ciudad funcional fue de acuerdo a la revolución industrial, donde ella más tiene su crecimiento, porque en la revolución industrial fue donde hubo más crecimiento de población, hubieron más carencias, más necesidades, bueno, una serie de acontecimientos, digamos así. Entonces es ahí donde esta ciudad funcional empieza a tener cambios. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, hay más crecimiento de población, entonces en esa comienzan a hacer las grandes edificaciones como, bueno, construcciones de edificios, construcciones de casas, a las periferias de la ciudad, ¿no? A las periferias de la ciudad, y entonces en ella hacen construcciones inadecuadas en lugares no condicionados, o sea, en lugares donde no se puede construir, pero ellos lo hacen por la necesidad quizás de tener una parte donde habitar. Entonces por eso ya nos sabe que se hacen a la periferia de las ciudades, o sea, donde no hay, a las afueras, digámoslo así, y quizás con grandes carencias, ¿no? de sus necesidades de servicios públicos, digámoslo así. En la ciudad comunitaria,
Esta ciudad sí ya es más asemeja, ¿no? Más relacionada, digámoslo así, como a la área del trabajo social. ¿Por qué? Porque en esta ciudad nos dicen que en esta ciudad la población se organiza, se trabaja en conjunto. En esta teoría nos dice, hay un pedazo donde nos dice que ellos se organizan a trabajar, todas las familias, ahí van, mujeres, hombres, niños. Nos dice que las mujeres cocinaban, los hombres pegando ladrillo, cargando arena, los niños cargando agua. ¿Para qué? Para hacer edificaciones, para poder construir casas donde ellos puedan habitar. Entonces, en esta ciudad hay solidaridad, se ve ese apoyo fundamental, se ve esa unión, se ve esa organización de la comunidad. Independientemente de donde sea el lugar, después de que haya una ciudad comunitaria, que sería como lo básico, como lo fundamental que debería haber aquí en Colombia, ¿no? Pues porque hay muchas personas que quizás no tienen su casa, quizás no tengan cómo tener ese material tan importante que es para el ser humano, que es como, digamos, donde habitar. Y algunos no lo pueden tener por muchas circunstancias, ¿no? Porque si hay para una necesidad, no hay para abarcar la otra. Entonces, qué ideal sería esta ciudad que se aplicara acá en nuestro contexto o en nuestra nación, donde se fuera una organización y se pudiera brindar ayuda, tanto de unos como a otros. Pero lastimosamente, pues acá estamos en el capitalismo y en el consumismo, donde todos queremos para mí y mi familia. Entonces no miramos como el bien, no prima el bien común, que sería lo ideal y reflexionar para esta ocasión. Pero como trabajadores sociales debemos de fundamentarnos, debemos de luchar de estar como en ese punto de que si unos no tienen, tratar de ayudar, ¿no? No queremos decir que vamos a dar, hay que ayudar, a tratar de colaborar para que todos podamos tener pues como una vida digna. Es la integración comunitaria a través de la economía social. Esta integración nos habla de que, según la teoría, nos dice que hay que trabajar en cooperativismo. Por ejemplo, ellos nos hablan sobre las escuelas de talleres y las casas de oficio, donde se hacen organizaciones, donde hay un grupo de personas que se reúnen para hacer buena organización y darle prioridad a lo necesario, como es el empleo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se organizan en la parte de logística, en las funciones, en todo lo que tiene que ver con la parte de producción. Empiezan a hacer ese enfoque y dan como materializan todo lo que tiene que ver en las partes de una empresa. Entonces comienzan a crear empleo y por ello son personas donde apoyan a la juventud, donde apoyan a madres cabezas de familia, bueno, en todo el entorno social. Ellos, ¿cuál es la misión de ellos? La misión de ellos es que así como se apoya a estas personas dando el empleo, también ellos surgen la necesidad de que otros grupos también conformen otros grupos, otras organizaciones, y enseñarles a fomentar esa parte del trabajo colaborativo, que se organicen, que también ellos saquen sus propias empresas, que saquen sus propios trabajos. Entonces ellos ayudan en la parte logística, en la parte de organización. Es un trabajo en cooperativismo, es decir, que
tú me ayudas, yo te ayudo, y así salimos de esa marginación, de esa pobreza, de esa desigualdad, de esa carencia de necesidades. Entonces, eso es lo que nos habla la integración comunitaria, donde dice que todos debemos enfocarnos, todos debemos ayudarnos en la parte de la educación, en la parte social, ¿sí? Que todos seamos, digamos, unidos. Ella nos habla sobre unos paramentos que nos dice que debemos de trabajar como en la solidaridad, en la justicia, en la participación. También tiene unos objetivos esa comunidad, esta integración de la comunidad, ¿no? Dice que la creación de empleo, la seguridad del empleo, o sea, que todas las personas estemos como en un entorno de un ambiente social saludable, ¿no? Nos habla del desarrollo humano, también nos dice que para ellos la autonomía del gobierno, el progreso económico, ¿sí? Entonces es muy importante esta integración. Me parece que es muy ideal para la sociedad, ¿no? Ya que esta nos da ejemplos, ¿no? De cómo poder vivir en una comunidad de la economía social, donde dice que se debe trabajar en integración. Pues me parece muy relevante la parte del cooperativismo, porque si todas las empresas, llámese privadas, llámese públicas, trabajaran con esa función, ¿no? Trabajaran como con esa idea de que todos tengamos una parte de nuestro propio conocimiento, crear empresas o crear organizaciones, pero no, lastimosamente acá todos estamos, es como en la parte, digamos, del capitalismo, que uno solo es el de la jerarquía y de resto todos somos empleados. Por ello, pues por eso es que vivimos como en este mundo, ¿no? Desde surgimos de desigualdad, de pobreza, porque no hay ese cooperativismo. Pues esto nos da a entender, y esto nos dice, ¿no? La integración de la comunitaria a través de la economía social. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los modelos de intervención en la comunidad. Tenemos el modelo tradicional, el modelo crítico dialéctico, la investigación, acción participativa, tenemos el modelo de análisis de necesidades, el modelo de planificación integral y el modelo ecosistémico. Esos modelos son los que ayudan al proceso de intervención en las comunidades, hacen que las comunidades se fortalezcan y se desarrolle un buen trabajo de intervención. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de los roles del trabajador social en el ámbito comunitario. Bueno, entonces para ello, como es conocedor, los trabajadores sociales tenemos unos roles, ¿cierto? Entonces en ella nos habla sobre el asesor de informador, el facilitador, acompañante asistente de la actividad, mediador intermediador, incitador del proceso, guía, agente catalizador, animador, experto, estratega, comunicador, organizador de la información, defensor, militante, formador y capacitador. Es muy importante en estos roles que cumplen los trabajadores sociales, ¿no? Porque mediante esto se pueden ayudar y se facilita la intervención con la sociedad. Es una forma donde uno tiene el apoyo para poder sacar las problemáticas y poder mediar sobre los contextos y los acontecimientos que están sucediendo. Entonces, pues estos roles son vitales en la práctica profesional. Entonces debemos de tenerlos en cuenta, ya que son pasos a pasos que nos enseñan a conformarnos como trabajadores sociales. Bueno, eso es todo por ahora. Esa es la temática a la cual nosotros queríamos dar a conocer. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.